Estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Continuemos con más conflictos con los filisteos en 2 de Samuel, capítulo 21. Qué gusto saludarte esta mañana, qué bendición poder encontrarnos nuevamente en este plan de estudiar la Biblia todos los días. Gusto saludarte, un fuerte abrazo para ti. Con algunos nos conocemos, con algunos muchos más, pues solamente a través del audio, pero decirte que estamos unidos en la fe en Cristo Jesús. Así que vamos adelante, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta un conflicto con el pueblo de Gabaón, con los gabaonitas. Y si has estado aquí desde hace tiempo, recordarás que en la época de Josué hablamos de los gabaonitas, este grupo que fingió venir de muy lejos, muy lejos. Ellos llegaron ante Josué con harapos, básicamente, con ropa muy vieja, con zapatos rotos, con el cabello todo lastimado por el sol y también con sus panes llenos de moho y sus cueros de vino todos rotos ya por el tiempo. Y dijeron, ¿sabes? Vamos a hacer la paz, nosotros somos sus siervos, venimos de muy lejos. Y dice la Biblia claramente en Josué, en el libro de Josué, que Josué no consultó a Jehová. Y los engañaron. Unos 3 días después se dieron cuenta que Gabaón estaba ahí cerca, pero ya habían hecho un pacto. Habían dicho que no los iban a destruir. Entonces Josué lo único que pudo hacer fue decirles que ellos iban a ser siervos, iban a traer leña y agua para el pueblo y para el santuario. Esto tiene 400 años ya. Ojo, fíjate cuántos años, 400 años que ha sucedido esto. De hecho, los gabaonitas se enlazaron tanto con el pueblo de Israel que de ahí surgieron algunos hombres importantes de los cuales ya hemos hablado, y ese lugar pues llegó a ser, era parte del territorio. De hecho, si lo vemos en los mapas, en la geografía, pues estaban en el centro, en medio del pueblo de Israel. Bueno, ¿qué sucedió con estos gabaonitas? Bueno, el versículo número 1 en adelante nos dice que hubo 3 años de hambre en la tierra, 3 años consecutivos de hambre en los días de David. Esto hay que recordar que este dato y con otros relatos no están en orden cronológico. No significa que esto sucedió después de lo que leíamos ayer. No está en orden cronológico. Sin embargo, sí está aquí registrado que hubo hambre en el reinado de David por 3 años. Recordemos que en el libro de Deuteronomios nosotros estudiábamos que Dios cuando viera maldad y pecado en su pueblo iba a retener las lluvias, no les iba a permitir las cosechas. Entonces David, por un lado, ojo con esto, eso es muy importante, porque pasa un año y escaseó el agua, no hubo tanta cosecha. Segundo año también. Entonces él no lo atribuyó rápidamente, es que es Dios el que nos está castigando. Es hasta el 3er año que él consultó a Jehová. Te digo, esto es importante porque hay veces, hay personas que todo lo atribuyen a Dios o a Satanás. En todo ven la mano de Dios o la mano de Satanás. Y básicamente creo que no es equilibrada este tipo de personas, porque a veces eluden sus responsabilidades o dejan de ver la maldad del ser humano. David sabía que hay cosas que se dan de forma natural, que pasan, pero también cuando ya era el 3er año dijo, esto ya no es normal, esto no es por algún asunto climático, esto tiene que ver por una falta que estamos cometiendo y Dios nos está mandando aquí un mensaje. Y lo consultó y entonces salió el tema. ¿Cuál era el problema? Versículo 1. Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Los gabaonitas, ya expliqué quiénes eran. ¿Qué sucedió? No está registrado más que aquí, que en algún momento Saúl hizo una masacre, quiso erradicar a los gabaonitas. Esto es muy importante porque no lo vimos en los registros en Primera de Samuel y no se menciona en otras partes, pero los quiso erradicar, los mató. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Aquí en el versículo 2 queda claro que ellos eran descendientes de los amorreos.
eran tribus que vivían en el territorio de Canaán antes de la llegada del pueblo de Israel y básicamente vivían en las montañas. Entonces, pues aunque se había hecho juramento con ellos 400 años atrás, Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Aquí hay otro dato muy importante. Dice el versículo 2 en la segunda parte, por su celo, por la casa de Israel y de Judá. Nuevamente, malas acciones por supuestas buenas intenciones. Saúl, según esto, defendiendo al pueblo de Israel, defendiendo a Judá, defendiendo su celo por Dios, estaba haciendo esta mala acción de erradicar a este pueblo. No se ha mencionado que los gabaonitas se hayan rebelado, se hayan levantado. Básicamente ellos se unieron a las demás actividades del pueblo. Pero Saúl, nuevamente enfatizamos, hacer cosas malas por supuestas buenas intenciones. Y debemos tener cuidado nosotros, porque muy fácilmente nos podemos enredar en ese argumento. Hacer algo que está equivocado, hacer algo que es malo, hacer algo que es incorrecto, porque tenemos buenas intenciones. Siempre nuestras acciones deben seguir nuestras intenciones, es decir, nuestras acciones deben ser buenas porque nuestras intenciones pues son correctas. Entonces David les pregunta, versículo 3, ¿qué haré por vosotros? ¿Qué satisfacción les daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Fíjense que aquí David se coloca como siervo, no como rey. Les dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para que este mal quede pues solucionado? Algunos aquí cuestionan por qué David, si ya había consultado a Jehová y Jehová había dicho que era el tema de los gabaonitas, ¿por qué David no consultó nuevamente a Jehová para preguntar cuál sería la solución? Porque básicamente dejó que la solución viniera de los gabaonitas. Bueno, algunos consideran que esto estuvo mal, sin embargo, pues David también quería escuchar de ellos qué es lo que pensaban. El versículo 4 dice que los gabaonitas no pidieron ni oro ni plata. Lo que implica aquí es que cuando fueron masacrados, pues seguramente también se les quitaron pertenencias, fueron despojados de bienes materiales. Pero ellos dijeron, mira, eso no nos importa, no queremos nada de eso. Tampoco queremos que muera hombre de Israel. Lo único que sí, y lo que vamos a pedir, versículo número 5, queremos de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejarnos a nadie de nosotros en el territorio. De él, están hablando de Saúl, dice, de ese que trató de erradicarnos, de masacrar y de masacrarnos, de ellos, dennos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Nuevamente vemos situaciones difíciles, vemos situaciones dolorosas, vemos situaciones que uno dice, ¿cómo suceden estas cosas en el pueblo de Dios? Pero nuevamente debemos tener claro, esto es una nación, este es un pueblo. El rey y los jueces tienen la responsabilidad de tomar decisiones así duras. ¿Por qué? Porque ellos están dentro de un gobierno como un pueblo, como una nación. Por eso es que ellos toman las decisiones. Ahora nosotros en nuestra época, donde solamente vemos la parte espiritual como iglesia, como el cuerpo de Dios, pues nosotros no tomamos decisiones judiciales ni tampoco arreglamos temas de este tipo. ¿Por qué? Porque eso ya no nos incumbe como iglesia, como un pueblo de Dios. Así que se accedió. Lo que querían los de Gabaón, les pareció a ellos que la muerte de 7 descendientes de Saúl sería lo justo para olvidar y erradicar esta injusticia que se les hizo. ¿Dónde serían ahorcados? En Gabá de Saúl. Fíjate, donde nació Saúl, allí mismo morirían sus descendientes. El rey accedió. Interesante, el versículo número 7 es que llegó al punto este asunto de la vida de Mefiboset. Recordemos, él era descendiente directo de Saúl, hijo de Jonatán, pero se le perdonó la vida a él por el pacto que había hecho David con Jonatán y David con Saúl, que dijo no, principalmente con Jonatán cuando prometió,
pues cuidar de su hijo, o en este caso de Mefiboset. Así que a él se le perdona la vida y se buscan hijos de Rispa. Ojo, ¿te acuerdas que era una de las concubinas de Saúl? También hijos de Mical y también que había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita. Bueno, juntaron a las personas, los ahorcaron, los llevaron, les dieron muerte por los gabaonitas delante de Jehová. Y esta expresión es interesante porque al decir delante de Jehová implica que Dios consideró que o vio como justo la muerte de estas personas por toda la masacre y que trataron de erradicar a los gabaonitas. Lo que deja claro aquí es que aunque Dios seguramente no estuvo de acuerdo en la forma, pero sí se entendió que la intención de ellos, que fue hacer justicia, pues fue aprobada por Dios por lo que hizo Saúl cuando quiso erradicar a todos los gabaonitas. Las personas fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Aquí hay algo bien interesante de Rispa, que es madre de unos de los que murieron. Tomó una tela de silicio, versículo 10, y la tendió para sí sobre el peñasco. Es como que hizo una pequeña, ¿cómo podemos decir? Una pequeña carpa, un lugar para cubrirse del sol. El punto es que estuvo allí cuidando de sus hijos porque quedaron a la intemperie, los hijos que murieron. Como madre, pues el dolor, el sufrimiento que tuvo de ver a sus hijos morir, los estuvo cuidando. Se entiende porque dice el versículo 10 que estuvo hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Entonces ella estuvo allí cuidándolos de día y de noche para que ninguna fiera del campo pues básicamente despedazara los cuerpos de estos que habían muerto. Y bueno, esto conmovió el amor de esta madre, conmovió a David, y finalmente fue a buscar o pidió que fueran a buscar los huesos de Saúl y de Jonathan, que si te acuerdas habían sido traídos por los de Jabes de Galaad, que fueron a rescatar los cuerpos de Saúl y de Jonathan y les dieron un entierro adecuado y fueron sepultados juntos como familia. Y después de esto, pues la tierra nuevamente tuvo la bendición de la lluvia y las cosechas. Fíjate que este relato tan pues doloroso y complejo nos recuerda un principio muy importante: las promesas, el valor de las promesas. Imagínate, 400 años antes se les prometió a los gabaonitas que se les perdonaba la vida. 400 años. Ahora, después de 400 años, se viola ese pacto y tuvo que morir los descendientes de Saúl para que esto encontrara justicia. Lo valioso que son las promesas. Dios no se olvida de las promesas que nosotros hacemos y Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas con nosotros. Así pase 1, 10 o 400 años, Dios no se olvida de las promesas. Él es fiel con nosotros. Así que deberíamos nosotros tener más cuidado, ser más cuidadosos de lo que le prometemos a Dios, porque Dios espera todo nuestro compromiso. Del versículo 15 al versículo 17, nuevamente se presentan las batallas con los filisteos, pero algo para subrayar es el versículo 15. Dice que en este conflicto contra los filisteos, en una batalla contra los filisteos, David se cansó. Subráyalo, versículo 15. David se cansó. Es muy interesante esta expresión, porque David había sido toda la vida un hombre de guerra, de batalla, un hombre fuerte, un hombre hábil, pero mis amigos, la edad le estaba pasando la factura. Ya David se cansó. Y en ese cansancio hubo un gigante que lo cercó, es decir, lo tenía ya listo para matarlo, si no fuera por Abisai, acuérdate que ayer hablábamos de él, que lo salvó y entonces mató al filisteo. Así que le dijeron: David, nunca más saldrás delante de nosotros, para que no sea que apagues la lámpara de Israel. Fijémonos cuán valioso era David para ellos. No lo dejaron salir nunca más. ¿Por qué? Porque ya no tenía edad para pelear. Pero del versículo 18 al 22,
nos presenta a 4 gigantes, los cuales fueron muertos por soldados de David, lo que implica que mientras David llegó a su era de descansar, se levantaron otros para seguir en el combate. Querido Padre, ayúdanos a cumplir nuestras promesas, ayúdanos a entender que toda promesa es muy delicada, muy importante de cumplir, y también que aunque tengamos fuerza, un día nos vamos a cansar y que debemos entender que debemos pasar la estafeta a otras personas para que sigan adelante. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. El Señor quiere escucharte.